presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio a todos ustedes. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en este mensaje. Nuestro objetivo el día de hoy viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título La fe por la cual vale la pena morir es una fe que vale la pena vivir. Muy bien, comenzaremos este tema con un texto que encontramos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice así, abro comillas: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cierro comillas. Bueno, con ese texto hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos demostrar que creemos en Dios? Ok, creo que es pertinente comenzar este tema con el patriarca Abraham, pues Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, como lo expresa el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3. Pero Abraham no solamente creyó, sino que también demostró su fe por sus obras. Así lo expresa Santiago capítulo 2 del 21 al 22. De igual manera, nosotros, si creemos a Dios, debemos también demostrar nuestra fe por las obras que hacemos. Claro, estas son obras de justicia. Esto hay que saberlo interpretar, porque fíjese usted que también la Biblia dice que las obras que hacemos no nos pueden salvar, como lo expresa Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Pero también dice además que somos, abro comillas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dice así Efesios capítulo 2 versículo 10. Ahora, ¿será que la Biblia se contradice? Bueno, sigue diciendo este capítulo, Efesios 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso lo expresan los versículos 14 al 26 de este importante capítulo 2 del libro de Efesios. Un ejemplo bien notable es el de Noé, que demostró su fe en Dios por haber hecho el arca. Los primeros cristianos también demostraron su fe en Dios por evangelizar el mundo. Tenemos el caso de los anabaptistas. Demostraron su fe en Dios por escoger la muerte antes de desobedecer a Dios. Hoy en día es muy fácil decir que uno cree. Por esto hay muchos creyentes falsos con una fe muerta, como lo indica Santiago capítulo 2 versículo 26. Hace 4 siglos no era fácil creer en Dios. Si uno creía a Dios y le obedecía, era bien probable que perdiera su cabeza o que fuera quemado vivo. En aquel entonces nadie dijo que creía si verdaderamente no era cierto. La fe de entonces era más que una profesión. Los creyentes vivían por la fe y murieron por ella. Aunque el camino de los fieles era peligroso, muchos creyeron a Dios y la iglesia de Jesús floreció en medio de la persecución. Examinemos la fe de aquellos creyentes ahora. Miren, desde la creación, los hijos de Dios han vivido por la fe. Por medio de la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. De eso da fe el libro de Hebreos capítulo 11, del 33 al 34. Miren, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Igualmente por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y como hemos dicho, por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Abraham alcanzó la justicia de Dios y recibió la promesa de un Salvador. Muchos profetas y fieles creyentes en Dios murieron por su fe antes de la venida de Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, como lo expresa Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y para muestra un botón, ellos predicaron con el ejemplo. Por supuesto, tenemos primeramente a nuestro Señor Jesucristo, que fue un ejemplo de fidelidad absoluta. Aunque era Dios, Jesucristo andaba en el mundo como humano, ya que soportaba tentaciones y vituperios aquí. Necesitaba una fe grande y firme en Dios, que era su Padre. No pecó ni una sola vez. Su propia familia y su propio pueblo lo rechazaron. Los líderes del pueblo judío lo persiguieron con odio durante todo su ministerio. Al fin incitaron a los romanos a matarlo y estos lo clavaron en la cruz. Pero Jesús nunca declinó ni desfalleció. Por la fe tenía su mirada en el gozo puesto delante de él. Sí, Señor, así ganó para nosotros la salvación eterna y, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, se sentó a la diestra del trono de Dios. Otro ejemplo, tenemos al diácono Esteban, quien fue el primer mártir cristiano. Esteban fue lleno de fe y del Espíritu Santo. Su poderoso mensaje convenció a los judíos incrédulos del pecado que había en sus vidas. Ellos se enfurecieron, crujiendo sus dientes contra él, gritaron, se taparon los oídos y por fin echaron a Esteban fuera de la ciudad para asesinarlo a peñonazo. Pero Esteban vio el cielo abierto, vio a Cristo a la diestra de Dios. Como Jesús, Esteban murió perdonando a sus ejecutores. Y eso lo registra el libro de Hechos, capítulo 7, del 54 al 60. Otro ejemplo, el apóstol Jacobo. Poco después de la fundación de la iglesia, el rey Herodes lo mandó a decapitar. Eso está registrado en Hechos, capítulo 12, del 1 al 2. También tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús. Este Jacobo era anciano de la iglesia en Jerusalén. Fue llamado el justo por su carácter ejemplar. Era un hombre de mucha oración. Bajo orden del sumo sacerdote Ananías, fue echado del pináculo del templo, apedreado y asesinado a palo. Tenemos otro, Bernabé, compañero de Pablo. Después de haber servido fielmente con Pablo, Bernabé regresó a su tierra nativa, la isla de Chipre, para animar a la iglesia allí. Por su testimonio fiel y por su obra evangelizadora que llevó a cabo en esa isla, fue arrastrado del pueblo donde vivió y quemado vivo en la hoguera. También tenemos a Marcos, escritor del Evangelio. Marcos no solo ayudó a Pablo, sino que también fue a la cárcel con ese apóstol. Marcos era amigo de Pedro y escribió el libro de Marcos, según lo que Pedro le contó de la vida de Jesús. Pedro lo envió a Egipto, donde predicó hasta que murió a manos de los paganos. Fue arrastrado por las calles de Alejandría y jalado con cuerdas y ganchos hasta que murió. Otro, y bien emblemático, por cierto, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era judío educado, fariseo estricto y perseguidor de la iglesia. Se convirtió cuando viajaba a Damasco para aprender a los cristianos. Fundó muchas iglesias, posiblemente fue el apóstol más perseguido de todos. Unos funcionarios del gobierno romano lo decapitaron en Roma por orden del emperador Nerón. También la historia registra a algunos compañeros de Pablo. Aunque no sabemos la manera exacta en que fue muerto cada uno, los siguientes compañeros de Pablo murieron también mártires por la causa de Cristo, como en el caso de Epafras, Aquila, Priscila, Andrónico, Junias y Silas, Aristarco,
a este Aristarco fue asesinado por orden de Nerón. Onesíforo y su colaborador Porfirio fueron amarrados a caballos silvestres y descuartizados por ellos. Tenemos otro apóstol, Andrés. Andrés predicó en muchas partes e hizo señales notables. Al fin fue crucificado en la ciudad de Petros, en Grecia. Se quedó 3 días en la cruz antes de morir, durante los cuales exhortaba a los creyentes. Y el apóstol Bartolomé también. Bartolomé llevó el evangelio de Mateo hasta la India, donde lo enseñó a los hindúes en su lengua nativa. Multitudes de los hindúes fueron convertidos de la idolatría. Después de su fiel trabajo, Bartolomé murió una muerte cruel en la cruz. Los paganos lo torturaron, lo azotaron con varas, lo clavaron a la cruz cabeza abajo y lo degollaron. Al fin lo decapitaron con un hacha. También tenemos el apóstol Tomás. Este apóstol predicó en Irán, en la India, en Etiopía y muchos países más. Al principio no quiso ir a las tribus más salvajes de la India oriental, pero el Señor lo animó y gracias a Dios se convirtieron muchos. Esto atrajo la ira de los sacerdotes y del rey de los paganos. Tomás sufrió tormentos de hierros calientes y al fin fue lanzado en un horno de fuego donde lo traspasaron con lanzas hasta que murió. También el apóstol Mateo, llamado Leví, escritor del evangelio. Después de escribir su evangelio, Mateo viajó a Etiopía, un país de África. Aunque era judío y predicó primeramente a los de su raza, Dios lo ayudó a presentar el evangelio a los africanos también. El rey etíope Aglipo protegió a Mateo, pero cuando murió este rey, el tirano Ítaco subió al poder. Ítaco persiguió a la iglesia y mató a Mateo. Lo clavaron a la tierra y lo decapitaron. Tenemos a los apóstoles Simón Zelotes y su hermano Judas. Simón Zelotes viajó y predicó en Egipto, en Libia, en Mauritania y algunos creen hasta las islas de la Gran Bretaña. Al fin fue crucificado de una manera bárbara por el gobernador de Siria. Judas escribió la epístola que lleva su nombre, en la cual consuela y advierte a los creyentes. Él viajó y predicó en Mesopotamia, en Siria, en Arabia y en Turquía. En Persia, que es el Irán actual ahorita, después de haber condenado el culto pagano, fue matado a porrazos por los sacerdotes idólatras. Tenemos también a Matías, el apóstol que tomó el lugar de Judas el traidor. Después de un tiempo en Judea, Matías viajó a las partes interiores de África, donde muchos se convirtieron a la verdad. Volvió para predicar en Judea, en Samaria y en Galilea. Allí fue crucificado, apedreado y decapitado. También tenemos a Lucas, escritor del Evangelio que lleva su nombre y de Hechos de los Apóstoles. Lucas era un médico, nativo de Siria y un compañero fiel de Pablo. Sufrió las mismas persecuciones que Pablo. Finalmente, después de haber predicado muchos años en Grecia, los impíos lo ahorcaron en un olivar verde. Tenemos también al fiel Antipas. Cristo dio un buen testimonio de Antipas cuando dijo al ángel de la iglesia allá en Pérgamo, abro comillas, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Cierro comillas, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Algunos dicen que los paganos lanzaron a Antipas en un recipiente donde estaba un toro de bronce caliente, donde murió con gran dolor. También otros más fueron muertos por causa de su fidelidad a Dios y su testimonio fiel, como fue el caso del profeta Isaías, quien fue asesinado y partido por la mitad con una serrucha. Y por supuesto, el emblemático Juan el Bautista, quien por boca del mismo Jesús reconoció que entre los que nacen de mujer no se había levantado otro profeta mayor que él. Eso lo registra Mateo, versículo 11 del capítulo 11. Los registros sagrados registran que fue decapitado por orden de Herodes, bajo la influencia de Herodías, su cuñada, con quien cometía fornicación y adulterio. Por supuesto, no podemos olvidar al apóstol Juan. Juan
aguantó muchas pruebas en las provincias romanas. Una vez lo echaron en una olla de aceite hirviendo, pero el Señor le preservó la vida. Lo abandonaron en la isla de Patmos, pero no murió allí. Después de ser rescatado de Patmos, Juan fue obligado a tomar veneno, el cual no le hizo daño tampoco. Murió fue en Éfeso en el año 111 del reinado de Trajano, aproximadamente en el año 100 después de Cristo, teniendo, según el escritor Epifanio, aproximadamente 96 años. Finalmente, todos esos hombres y mujeres fieles que fueron exterminados por los emperadores en el circo romano, y de igual manera todos los que fueron asesinados por el papado romano en la Edad Media a través de la Inquisición y las Cruzadas. Todos dieron sus vidas por la causa del Evangelio, y su fidelidad hizo que estos desalmados inquisidores los torturaran hasta morir y los quemaran en la pira o la hoguera vivos, por el solo hecho de predicar y sostener exclusivamente la verdad eterna de Dios. Hemos visto cómo todos los que se esfuerzan por honrar la palabra de Dios y obedecerla sufren oprobio, persecución, vejación, prisión y en casos extremos la muerte. Pero, pase lo que pase con los siervos del Altísimo, tenemos que tener la seguridad de que han sido lavados por la sangre del Cordero, porque así lo expresó el Señor en su palabra. Esto será así hasta que nuestro Señor, quien fue despreciado, desechado y deshonrado, sea revelado de nuevo con gran honor y gloria, ahora en su pronta venida. Particularmente en nuestro tiempo, la cruz de Cristo le ha elevado y revelado, y son sus hijos todos aquellos que son nacidos de nuevo por la poderosa semilla de la santa palabra y quienes fielmente la obedecen. Así que nosotros creemos, apreciada audiencia, que Cristo a través de su santa palabra es nuestra esperanza, que fue dejada por todos esos hombres que dieron sus vidas y se sacrificaron por Dios para nuestra consolación y fortalecernos en la verdad. La misma nos ayudará y nos guiará a observar y a entender con cuánto poder Dios todavía obra en la vida de sus escogidos y cómo los vivifica, los vigoriza y apoya en sus necesidades, de la misma manera que lo hizo con muchos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Nadie que haya confiado en el Señor se ha visto decepcionado. Nadie que lo ha honrado fielmente ha sido abandonado. Los que murieron en su momento entregaron sus vidas por la causa del Señor, que es otra cosa. Y ese fue el tiempo determinado por Dios para que estos valientes hombres y mujeres dieran su testimonio en esta tierra a favor de la causa de Dios. Por lo demás, sabemos por la palabra que Dios los resucitará en su venida para disfrutar en la vida eterna. Por ello, hoy más que nunca, debemos honrar y obedecer a Dios con todo el corazón y con todo el alma, buscándolo con todas nuestras fuerzas. Mantengámonos despiertos y acerquémonos al trono de la gracia para que el Dios Todopoderoso pueda sostenernos en sus manos paternales en medio de cualquier pena y se digne estar con nosotros en toda prueba y necesidad, encaminándonos con seguridad en su camino y su verdad. Una verdad que nos está dirigiendo a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén, no la terrenal, no. Dice la Escritura que es a la celestial, a través de Cristo nuestro Señor y la guía que hoy nos está dando su Espíritu Santo. Todo sea para la alabanza y la gloria eterna de nuestro Dios Padre eterno. Amén. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Queda de ustedes atentamente su servidor, José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es mi oración que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Mostrándonos están